ya sabéis que este encuentro lo han preparado con sesiones largas la Charito y la Maribel. Lo han preparado ellas. Bueno, y bien, entonces ellas fueron las que repartieron el trabajo y encargaron pues una enseñanza, o ¿cómo decís aquí? A Abad, ¿os acordáis la del Abad? Sí, sí. Bueno, otra enseñanza a Juanjo, otra enseñanza a Rafael y una a mí. Bueno, yo les dije, pero qué raro que no hayáis puesto a ninguna mujer. Pero bueno, ellas lo prepararon así y lo diseñaron así. Y yo lo digo porque a mí me gusta escuchar mucho a la mujer. Bueno, entonces a mí me encargaron este tema. La palabra de Dios, primera parte, nos envía, segunda parte, al mundo de hoy, tercera parte. O sea, Bueno, tres partes. tres partes, sí, tres partes. Tres partes. Bueno, entonces, yo dándole vueltas a esto, pues pensé que estas tres partes son las que vive María. Porque María recibe la palabra, después se pone en camino, nos enviada, y después al mundo de entonces, ¿verdad? Desde luego canta el mundo de una manera tan bella, que nosotros seguimos emocionándonos cantando el cántico de María, el Magnificat. Tres partes, bueno, y entonces me parecía a mí que esto podía ser para captar mejor el tema que me propusieron. La palabra de Dios nos envía al mundo de hoy. Bueno, Santa Teresa tiene un texto muy interesante, dice que una gracia es que Dios te conceda un don. Otra gracia es entender ese don. Y otra gracia, saber decir este don. Bueno, otra manera de decir lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos envía al mundo de hoy. Bueno, y también pensaba yo que, se me ocurría que vosotros, yo también con vosotros, perdón, somos lo que dice Jesús en el Evangelio, comerciantes en perlas finas. Y hemos venido aquí como comerciantes en perlas finas. Ninguno de nosotros ha venido aquí porque no sabía qué hacer estos días, sino que los hemos buscado, los hemos mimado, ¿verdad? Y hemos venido como comerciantes en perlas finas, sabiendo que hay una perla de gran valor que nos interesa mucho para poder vivir en plenitud, nos interesa mucho encontrarla. Bueno, entonces, el símbolo de toda esta charla, ¿verdad?, es María. María que recibe un don, la palabra, que después la rumia en el camino y después la comparte en una fiesta bellísima de comunión y de solidaridad con los más pequeños, porque en el Magnificat aparecen las personas más pequeñas. Bueno, entonces María, símbolo de esto, y María que lleva la palabra dentro, como hemos recordado estos días, que tiene una misión dentro y que tiene a Jesús dentro, y María como tienda de encuentro en la que tienen siempre sitio los más vulnerables, los más pequeños. Bueno, entonces, a ver, lo que os sirva, pues adelante, y lo que no, pues ya está, ¿verdad? Pero lo hacemos con gratuidad. Bien. Entonces, lo primero, la palabra de Dios. Bueno, y aquí quiero deciros una cosa también
que sería bueno, aquí estaba sentado antes Ángel, y me gusta mucho algunos ratos que he pasado escuchando, compartiendo con Ángel, cómo él, como técnico en su ciudad, sabe mucho de la vida, de lo que la gente busca, ¿verdad? De cómo a veces la gente hace trampas para conseguir más dinero, ¿verdad? Bueno, entonces aquí no valoramos ni apreciamos a la gente que utiliza la vida para tener más. Pero los hay, ¿no, Ángel? Los hay, claro que los hay. Y tampoco queremos valorar a la gente que utiliza la vida para distraerse en mil cosas, ¿verdad? No, o sea, yo creo que aquí buscamos, y aquí hago alusión a Eladio, ¿verdad?, que dice que qué suerte tan grande. Bueno, y aquí interrumpimos la charla para dar la bienvenida a Begoña. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, digo que hago alusión a Eladio porque dice Eladio que a lo mejor compartís esto que él dice, que ha sido una suerte muy grande que Charo y Maribel hayan decidido hacer este encuentro de amigos de orar en Cardeña. Me imagino que alguno más lo compartirá con Eladio. Bueno, entonces nosotros andamos buscando vidas, un estilo de vida que solo se explica si Dios está en medio. Porque solo estas vidas crean misterio. Las vidas que solo se explican si Dios está en medio. Y cuando digo esto, no digo solo vidas que están todo el día con la danza, sino también vidas verdaderas. Porque hay vidas verdaderas que tienen mucho dolor encima, mucho sufrimiento. Ayer alguien me decía, es que hay mucho sufrimiento. Es verdad. Esas vidas también crean misterio, porque solo se explican porque Dios está en medio. Hace unos días estuve en un funeral en Burgos y había muerto una madre joven y estaba en el primer banco, estaba el marido con los brazos abiertos, roto, ¿verdad? Y un hijo y una hija ahí en una escena tremenda, ¿verdad? Y a mí me tocó hablar un poquito y digo, yo no puedo hablar, ¿verdad? Pero si hablo es porque Jesús está también en medio de esta situación. Bueno, entonces, crean misterio las vidas que solo se explican porque Dios está. Ayer, por ejemplo, salimos por la tarde a la Nogalera y decíamos, ¡qué maravilla! La Nogalera, ¡qué maravilla el ciervo o el corzo que salió! ¡Qué maravilla! Bueno, pero vosotros pensáis que estos monjes están aquí por la Nogalera, por el ciervo. Oye, eso se gasta, llega un momento que se gasta, están aquí por Dios. Su vida solo se explica porque Dios está en medio. Nosotros un día podemos valorar, ¿verdad? Y qué maravilla, y cómo se movía el viento, y todo eso, bien, pero su vida solo se explica porque Dios está. Bueno, entonces, estamos embarcados en una fascinante aventura, ¿qué aventura es esta? La de descubrir el sentido de la vida, descubrirlo. Y esta fascinante aventura, pues, es igual pero distinta en cada uno de nosotros. Y así como ayer, pues, Mari Carmen fue recogiendo
flores de distintos colores. Bueno, pues nuestra aventura también, y algunos descubren lo importante con pocos años. Recordad este joven carmelita que ha fallecido hace unos días en Salamanca, lo descubren, y otros pues nos cuesta hacer un largo recorrido de la vida, y a veces este Dios nos espera al final, ¿verdad?, para descubrirlo un poquito. Bueno, entonces, fascinante aventura, ¿verdad? Y la fascinante aventura también de un Dios que va abriéndose paso. Hoy tenemos la sensación en muchos lugares de que a Dios se le han cerrado las puertas, ¿verdad? Como si no quisieran que entrara, aunque nos sorprendió Mateo, el niño pequeño, que dijo: con 3 años tendría este niño, ¿verdad? Menos de 3 años, 2 años. Mi nombre significa regalo de Dios. Bueno, pues uno se lleva también estas sorpresas, pero hoy se le cierran muchas puertas a Dios, y sin embargo Dios está ahí como acechando con mucho respeto, ¿verdad?, acechando nuestra vida. Y en la fascinante aventura de un Dios que va abriéndose camino despacito, como el agua cuando llega y se mete en las grietas de la tierra, ahí así se mete este Dios nuestro, ¿verdad? Y cada uno tiene una historia. Y bueno, no sabemos por dónde está llamando con los nudillos de la mano, está llamando Dios a nuestra puerta para enamorarnos, aunque, como dice San Juan de la Cruz, sea delicadamente nos enamora. Bueno, entonces, este Dios, lo que sí sabemos es que tiene ganas de encuentro, que está fascinado por nosotros. Por eso, aunque a nosotros a veces nos parezca que algunas personas están como perdidas y que el mundo está perdido, para este Dios nuestro nadie está perdido, ¿verdad? Y entonces va respetando mucho, pero va acercándose porque tiene ganas de encuentro. Y su palabra, aunque respeta, corre veloz, como dice un salmo. 147. Exactamente. Y como dice también, que nos habló Juanjo mucho de esto, el prólogo de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan, aparece la palabra como ya desbordándose. ¿Habéis visto algún manantial de estos que brota el agua a borbotones? Así es Dios en este prólogo, que ya no puede más, ya no puede contener más, y entonces la palabra se hace encuentro con nosotros. Bueno, entonces Dios tiene ganas de encuentro, y por eso la palabra tiene un dinamismo muy grande, aunque, como he dicho, con mucho respeto, de tal manera que nunca obliga. Dios nunca obliga, siempre llama, como llamó a María: si quieres, y María dice: hágase. Muy bien. Por tanto, la palabra es dinámica, creadora, siempre de vida, pero a la vez muy respetuosa. Y por eso no pasa nada, externamente hablando, si uno pues todavía no le ha abierto la puerta de par en par a esta palabra, ¿verdad? Bien, y esta fantasía de Dios es infinita, ¿verdad? Porque sería una gozada escuchar relatos de cómo a lo largo de nuestra vida Dios se ha acercado a nosotros, de una manera, de otra manera, bueno, de muchas maneras. Bien, pero esta palabra es dinámica. La palabra es todo lo contrario a la lentitud, al qué más da.
Decía San Ambrosio, la lentitud en el esfuerzo es contraria al espíritu. Siempre es dinámico y creador. ¿Por qué? Porque quiere vida y porque quiere que vivamos, que no juguemos a vivir, ni que vivamos la vida despistados, ni que vivamos a medias. No te contentes con poco, decía San Juan de la Cruz. No te contentes, sal fuera y canta y goza porque estás llamada a vivir en plenitud. Bueno, y por tanto la fantasía de Dios es infinita. Y aquí viene un testimonio estremecedor, un testimonio de un místico, un testimonio de un hermano nuestro, de Juan de la Cruz, un testimonio que dice, mirad, es que él dice esto, está emocionado, dice, es que Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros. Y se comunica con tanto amor que no hay amistad de amigo, ni amor de madre o de padre que se comunique así con los suyos. Esto es fuerte, ¿verdad? Con tanto amor, dice. Bueno, ahí tenéis el texto para que lo leáis más tarde, ¿verdad? Completo. Con tantas veras de amor. ¿Y qué hace este Dios? Pues que se acerca a nosotros con tanta ternura y se pone Él como siervo nuestro y a nosotros nos hace señores. De tal manera que no es que tú te pongas al servicio de Dios como un siervo, sino que es Dios el que se pone el delantal y va pasando por cada uno de nosotros, sirviéndonos. Y también dirá también en otro que nos regala a sus mismos pechos, ¿verdad? Las que habéis sido madres, habéis vivido esa escena única, ¿verdad?, de dar el pecho a vuestros hijos. Bueno, pues Juan de la Cruz dice que este Dios nuestro, que se comunica con nosotros, nos cría a sus pechos, con toda la belleza que tiene la palabra pecho. En otro texto dirá San Juan de la Cruz, allí me dio su pecho, y allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Bueno, entonces, esto es muy grande. Este Dios se comunica con nosotros. Su palabra, todo lo que Él es, como un texto también de San Juan de la Cruz dice esto, fascinante, que nos sorprende mucho, dice, es que Dios se alegra de ser Dios para poder darse a nosotros como Dios. Bueno, se comunica, bueno, todo esto, bien. ¿Y dónde acontece esto? ¿Dónde acontece esto? Pues acontece en las Betanias que tenemos cada uno de nosotros. Ya sabéis, Betania, la casa de los pobres, donde una mujer, María, sentada, escuchaba embelesada y se enamoraba, porque en la Escritura, cuando una mujer se ponía en los pies, se estaba enamorando del que tenía delante, como le pasó a Ruth. Bueno, no nos detenemos en esto, pero María de Betania, a los pies de Jesús, escuchaba, pretérito imperfecto, escuchaba de forma prolongada la palabra hasta quedar fascinada, ¿verdad? Y dejando los cuidados de la casa entre las azucenas olvidado. Bueno, entonces lo bonito es que en cada uno de nosotros hay una Betania y es una maravilla. La Betania en la que el Señor ha estado con nosotros en un tú a tú, aun en medio de la pandemia, como nos decía Pedro, ha estado en un tú a tú, enamorándonos y nosotros dejándonos enamorar. Bueno, esto es muy grande,
tenemos una historia preciosa. Bueno, por eso esto ha sucedido en otra Betania. Bien, y ahí acontece el encuentro del amor, y ahí es donde oramos. Por eso decía Santa Teresa, estate ahí, porque de él te ha venido todo bien, pídele, estate ahí, callado el entendimiento, en virginidad, que ayer salía el tema de la virginidad. Para mí es sobre todo esto, ¿verdad? Tener ese callado entendimiento para poder acoger el amor que nos viene a borbotones, y una imagen de eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Porque después de estos 4 días intensos que llevamos viviendo, pues llevamos algo de todos, de cada uno, ¿verdad? Lo hemos acogido en virginidad. Lo malo sería estar tan llenos, y eso no es virginidad, que no nos cupiera nada, ¿verdad? Pero aquí nos ha cabido todo, hasta el pasapalabra, ¿recordáis? Nos ha cabido. Y hemos descubierto nuevas preguntas para tu pasapalabra. Bien, esto se vive, por tanto, en una oración, no como formalidad, sino como encuentro amoroso. Bueno, y esto sigue pasando hoy. Esto sigue pasando hoy. Y de esto somos nosotros testigos. Esto es lo que realmente merece la pena. Y por eso, pues Charo y Maribel han preparado este encuentro. Y por eso han querido, aunque ha sido por carambola, pero han querido que fuera aquí, en Cardeña. Y esto ha sido grande, ¿verdad? Esto es lo que merece la pena. Bueno, y de este encuentro amoroso, ¿cuál es el fruto? ¿Qué vamos persiguiendo todos nosotros? Pues vamos persiguiendo la paz, vamos persiguiendo la alegría, vamos persiguiendo la unidad. Parece que esto sería lo normal, lo lógico, pero sabemos que la vida muchas veces nos lleva a la división, a estar por dentro mal, ¿verdad? Y entonces el encuentro con esta palabra que delicadamente enamora, pues nos da como regalo la paz. Y os he puesto ahí un icono precioso de Santa Teresa, del capítulo 25 de la vida, una maravilla. Dice que ella pues estaba en una ocasión con gran fatiga, muy preocupada, muy turbada, porque ella también se turbaba. Y de hecho, la oración "nada te turbe" no es una oración, sino que es una palabra que Teresa se dirige a sí misma. Teresa, que nada te turbe. ¿Por qué? Pues porque le turbaban las cosas de la vida, ¿verdad? Porque se metió en una vida complicada. Entonces ella está en un momento muy complicado y escucha estas palabras: no hayas miedo, no tengas miedo, hija, yo soy y no te desampararé, no temas. ¿Qué os parecen estas palabras? No hayas miedo, no tengas miedo, que yo soy y no te desampararé. Bueno, y entonces dice ella que estaba tan turbada que hubieran hecho falta muchos días y mucha para que se pusiera un poquito en orden. Y sin embargo, con solas estas palabras, me vi, fijaos qué cantidad de adjetivos, me vi sosegada, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con una quietud y luz, que en un punto vi mi alma hecha otra. Y dice, oh, qué buen Dios. Bueno, entonces esto es el fruto de la escucha, el fruto de la presencia.
que no buscamos otra cosa, ¿verdad? Cuando ahora millones de personas nos vamos, unos por un sitio, otros por otro, de vacaciones, buscamos un poquito de paz y de tranquilidad y de serenidad, aunque, como sabemos, no siempre lo encontremos, ¿verdad? Y busquemos paz y nos metamos en un atasco kilométrico, ¿verdad?, que nos rompe los nervios, aunque, como dice Ángel, pues dice una maravilla, ¿verdad? Dices tú que cuando se encuentra en un atasco, ¿qué les dices tú, Ángel? Como disfrutan todo de ver el coche del otro. Dice, cuando están todos despotricando, ¿verdad? Y qué atasco, dice, pero qué bien que estamos aquí disfrutando de ver qué coche tiene el otro y el contrario. Bueno, muy bien, Ángel. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que contar, esta historia, cada uno a su manera, y cada uno con la imaginación riquísima de Dios, que sorprendentemente ha hecho contigo una historia muy personal, muy personal. Y esto es lo que hay que contar. Y esto es lo que quería contar una mujer que queréis mucho, una mujer, Isabel de la Trinidad. Quería contarlo. Dice ella, el día que comprendí esto, pues todo se iluminó en mi interior. Y querría contar muy bajito, este secreto a todos los que amo, para que también ellos disfruten de esto. Es decir, cuando uno, ¿qué tiene que contar? Pues tiene que contar lo que ha comprendido. Y ya está. Y no hay más. No cuentes más de lo que has comprendido, sino cuenta lo que has comprendido. Acordaos de Mateo, nos contó algo tan pequeñito como regalo de Dios. Mi nombre significa regalo de Dios, que casi no sabía hablar, y ya decía regalo de Dios. Por tanto, que cada uno, no tenemos que contar más allá de cosas que superan, que nos superan, sino como un niño pequeño, como dice un salmo precioso, acallo y modero mis deseos, como un niño pequeñito en los brazos de su mamá. Bueno, muy bien. Entonces, esto es. Y por eso, en la asamblea, cuando entramos en la asamblea, queremos contar esta historia de amor. Por eso, cuando en el pueblo de Israel, en la explanada del templo, venían las tribus que peregrinaban, el maestro de la liturgia, según se nos dice en el Salmo 117, pues decía, entraban los de la tribu de Zabulón, y decía, a ver, los de la tribu de Zabulón, que digan lo que tienen que decir. Y entonces, Eterna es su misericordia. y entonces por eso Rafa ayer, en un momento, se puso a cantar, porque es eterno su amor. Bueno, y después venían otros. ¿Y qué tenéis que decir? Que es eterno su amor. Y cuando estaba ya la plaza del templo llena, decía, que lo digan todos. ¿Os suena este salmo? Que lo digan todos. Y entonces, con un estruendo grandísimo, todo el pueblo gritaba, que es eterno su amor. Bueno, esto es lo que hay que contar. Esta es la historia de salvación que tenemos que contar cuando entramos en la asamblea. Por eso nosotros somos mensajeros de un encuentro. Y por eso decíamos en algún momento de este encuentro de amigos de orar, decíamos que lo más bonito del encuentro, o de las cosas más bonitas, es lo que cada uno y cada una cuenta, a veces en el pasillo. Esto es en la comida, en la mesa, ¿verdad? En la mesa, que nos va tocando turnarnos, aunque algunos todavía no hemos pasado por todas las mesas, o sí, no sé, pero bueno, es igual. Pero nos va tocando turnarnos, ¿para qué? Para contarnos un secreto. Y esto es lo que hace bella
bello el encuentro de amigos de orar, o cualquier encuentro, bien. Entonces, esto era lo primero. Dios nos habla por medio de, bueno, de esto se puede decir infinito, pero a mí me parece que ya basta. Ya basta. Segunda parte, nos envía, que es como os decía yo, entender el don que hemos recibido. El camino, el viaje, hay una revista de espiritualidad que tenemos los carmelitas. ¿Conocéis esta revista? Sí. Revista de espiritualidad. Bueno, pues el último número habla del viaje, de la espiritualidad del viaje. Precioso. Entonces, el viaje es muy importante para entender el don, para rumiar el don. Bien. Y esto lo decimos con las palabras: María se puso en camino y fue a toda prisa a la montaña. No una prisa nerviosa que rompe la unidad, sino una prisa al estilo de la palabra que es veloz, que corre veloz. Bien. ¿Y por qué este camino? Pues porque Dios se sirve de nosotros. Y ahí os he puesto un poema de José Luis Martín Descalzo, que es una maravilla, ¿verdad? Dice, solo a Dios, una frase solo a Dios se le ocurrió el invento del fuego, pero tú puedes prestar una caja de cerillas. Bueno, Él inventó el fuego, pero tú... Bueno, entonces esto es muy bonito, ¿verdad? Dios se basta a sí mismo, pero prefiere seguir contando contigo, con tus nadas. Atención aquí, porque a veces decimos, pero ¿cómo va a contar Dios conmigo con lo que soy? Bueno, pues Dios cuenta contigo y contigo y contigo y conmigo, con tus nadas, con tus, dice Él, con tus casi nadas. Cuenta contigo. Bueno, y este camino es lo que el Papa Francisco dice tantas veces, que lo habréis oído montones de veces: iglesia en salida. No una iglesia que se instala en la comodidad de haber encontrado algo, sino una iglesia que tiene que salir para que le dé el aire, ¿verdad? Entonces, una iglesia en salida, porque esto ha sido siempre la dinámica de los llamados por Dios. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Abraham? ¿Qué hizo Abraham, verdad? Sal de tu tierra. Y salió hacia una tierra nueva. Entonces, una iglesia que no sale es una iglesia que al final el agua que tenían se queda contaminada. Entonces, una iglesia en salida, en camino. ¿Y qué hizo Moisés? Sal, vete e invita al pueblo a salir hacia la tierra prometida, ¿verdad? Por eso, nosotros, como el grupo En Camino, tenemos una propuesta fascinante para hacer, ¿verdad? De tal manera que no seamos como ciegos que invitan a otros a ponerse en camino para no ver nada. Y también Jeremías, que era muchacho y tenía miedo, como nosotros también aquí, tenía: ¿y yo qué voy a decir si soy un muchacho? Le decía: no temas, porque yo estoy contigo. Lo mismo que escuchará María: yo estoy contigo, y punto. O también, por ejemplo, Elías, que recordábamos hace unos días. Elías es invitado no a salir, sino a un verbo muy bonito, que es desandar el camino. Porque a veces hemos hecho un camino que no lleva a ninguna parte. Y entonces, cuando uno está realizando un camino que no lleva a ninguna parte, hay que desandar el camino. O como nos decía Rafa, hay que desaprender, ¿verdad? Porque hemos aprendido, le hemos dado a nuestra mente esquemas que no llevan a ninguna parte. Por eso, desaprender. Y por eso, iglesia en salida, que dice tanto el Papa Francisco. Y que el verbo salir le encanta a San Juan de la Cruz. También, salí tras ti clamando.
salir. Bueno, muy bien. Y es lo que hemos hecho nosotros, salir también. Ese es el éxodo. Nos hemos puesto desde Huelva, Granada, Sevilla o Sanlúcar, Murcia, ¿verdad? Y vamos recorriendo y llegamos hasta Burgos, ¿verdad? Y hasta de Madrid. Bien. Bueno, entonces, dice el Papa, cada uno tendrá que discernir cómo hace este camino. No todos lo hacemos de la misma manera, ¿verdad? Pero sí que todos tenemos que andar el camino hacia las periferias, porque el corazón no se nos puede quedar enlatado con los 4 amiguetes. El amigos de orar es para, de alguna manera, romper los amigos de orar para salir a las periferias. Como dice muy bien un salmo, el Salmo 86, cuando habla de la Jerusalén como madre, y es madre de los filisteos, tirios y etíopes, y de Egipto y de Babilonia, pueblos que no les caían nada bien a los judíos, pero les invita a salir a las periferias, para que ningún pueblo quede sin ser alcanzado por la vida, ¿verdad? Lo mismo que cuando en un lago tranquilo echas una piedrecita, se produce un oleaje que no termina hasta que llega a la orilla, de alguna manera también decimos esto. Bien, entonces estamos en salida. ¿Y cuál es el equipaje de los peregrinos? Bueno, pues la palabra es el único equipaje para los peregrinos. Una vez hace años, no sé cuántos, porque mi memoria no llega a tanto, ¿verdad? La Charo sabrá. Vino a darnos testimonio en Burgos, en el salón de los carmelitas, un muchacho que creo que se llamaba Desmond, africano era. Bueno, y nos contó la peripecia desde que salió de su pueblo, meses, creo que años incluso, para poder llegar aquí, a España. Y su tesoro, el tesoro que llevaba era una Biblia, y eso llevaba en el camino, una Biblia. Y la llevaba, él dice que iba con un montón, todos eran musulmanes, y él solo era católico, y llevaba la Biblia. Hasta que, bueno, en el trayecto de la patera, pues perdió la Biblia por una ola, ¿verdad? Y lloró, y varios compañeros murieron. Perdón. Y él llegó, después de muchas peripecias, como único equipaje tenía la palabra, ¿verdad? Bueno, y esto es también el equipaje de la que hace el camino de María y de nosotros, es no cómo voy a decir, qué voy a decir, cómo voy a prepararlo. Lo que llevamos en el corazón es la palabra. Y por eso en el camino vamos dialogando con la palabra. Como dice San Juan de la Cruz, ¿con quién dialogas en el camino? Dice él, con la luz que me guía y que arde en el corazón. Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Este es el diálogo. ¿Os imagináis a María dialogando con las dificultades del camino? Lo que dialogaba era con el que llevaba en su regazo, ¿verdad?, en su pecho. Bien, por tanto, el único equipaje de los que hacemos el camino es la palabra. O también quería recordaros a Teresita, Santa Teresita, ¿verdad? Ella, en su vestido, en su hábito, cosió un bolsillo interior para meter ahí siempre el Evangelio, ¿verdad? Llevar la palabra en su pecho. Este es el viaje que hacen los peregrinos.
llevar la palabra en el pecho, o llevar la palabra en el corazón, o llevar la palabra atada como, ya no llevamos la pulsera, ¿verdad? Pero bueno, alguien todavía la lleva, mira por dónde, ¿verdad? Bueno, y hasta dos palabras lleva la Luz María. Bien. Tú siempre todo el doble, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y en este camino, ¿qué hacemos en este camino? Pues surge el asombro, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo es que me has amado tanto, verdad? Dice el Cantar de los Cantares, ¿cómo acaricia tu voz? ¿Cómo resuenan tus acentos? Bueno, y esto se va produciendo el asombro. Y este asombro crece. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y brota, vamos aprendiendo un estilo de vida sencillo, gratuito, virginal. Y quisiera recordaros las veces que nuestro hermano y amigo Roberto nos ha hablado. ¿No os parece que habla una persona virginal, sencilla, sin palabras rebuscadas? Habla con una sencillez y una claridad meridianas, ¿verdad? Como ayer cuando nos motivó para el silencio, precioso, o como nos habló el primer día, ¿verdad? Esto hacemos en el camino, un tiempo para el asombro, ¿verdad? ¿Y cómo es que te has dignado caminar conmigo? ¿Cómo es que, como dice también Santa Teresa en una poesía que a mí me encanta, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, que dice, sin tener que amar, es que me has amado y has engrandecido mi nada, has dado sentido a mi vida. Bueno, entonces, esto, el asombro. Y una cosa también muy bonita, en el tema, en el título de la conferencia, me dijeron nuestras queridas amigas, la palabra de Dios nos envía, no es me envía, ¿verdad?, sino es en plural, porque este envío es en plural. Y como ha salido varias veces aquí, pues es hermoso pensar en la multitud de jóvenes que están caminando o ya han llegado, ¿verdad?, a Lisboa. Una imagen preciosa. Desde nuestra comunidad, desde nuestra casa, contemplábamos el otro día montones de grupos, creo que el día que salíamos para acá, no sé, montones de grupos, eran franceses, leyendo el Evangelio, ¿verdad?, pero montones de grupos, todo el paseo lleno de grupos. Bueno, una delicia. Entonces, la palabra nos envía en plural, y aunque uno vaya solo, va con todos. Aunque uno realice una actividad de camino solo, lo hace con todos. Como el otro día vimos que tus hijos, Susana, aunque no vinieron contigo, pero estaban contigo. Bien. Entonces, y este tesoro, atención, lo llevamos en vasijas de barro, es decir, llevamos un tesoro, pero en vasijas de barro, que significa como una especie de temblor, y que no, dice el Papa Francisco, que no nos roben lo que llevamos dentro, que no nos roben, y si nos roban algo, que no nos roben la música, como decía aquel Figueredo, que le robaron la mula y las arpas, y le dejaron medio muerto, pero con un hilito de voz lleno de esperanza decía, pero no me han robado la música, que no nos roben la música. Bueno, y esto es pues lo que decía también este amigo nuestro también, Narciso Yepes, porque todos son hermanos y amigos, que cuando contaba su conversión,
decía, qué curioso que todo esto antes no contaba nada en mi vida y después de haberle encontrado no vivo nada sin contar con él. Esto es grande también, ¿verdad? Bueno, y como os digo, un estilo de vida virginal, sencillo, y en el camino aprendemos a soñar, como el Papa Francisco, que recogiendo a nuestro querido padre y hermano José, el que dice algo al espíritu cuando llega al cielo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, como preguntaba si, yo creo que no, yo creo que él llega al cielo, ¿verdad? Bueno, entonces, José es el que se atreve a soñar los sueños de Dios. Y el Papa Francisco dice también que se atreve a soñar. En el camino vamos aprendiendo a soñar un mundo nuevo, ¿verdad? Y por eso nos encontramos con tantas maravillas. Bueno, y dice el Papa, dice, ojalá todo el pueblo profetizara, ¿verdad? Porque los dones de Dios no son de propiedad privada. Bien, y en el camino vamos hablando de Jesús, vamos hablando con Jesús, para poder hablar de Jesús desde la vida. Y os he puesto ahí un texto que me encanta, de San Pablo VI, que decía él, dice, yo nunca me cansaría de hablar de él, él es la luz, la verdad, más aún el camino y la verdad y la vida, es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y él es nuestro pastor, nuestro guía. Bueno, este hombre estaba también enamorado de Jesucristo. Nunca me canso de hablar, ¿verdad?, de él. Bien, esto lo hacemos en el camino. Vale, y tercera parte, si puedo continuar un poco, tercera parte es al mundo de hoy. Tercera parte, es decir, saber contar al mundo de hoy lo que nos ha pasado, Cuando las mujeres recibieron a Saúl y le vieron tan cambiado, se preguntaban, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿Qué le ha pasado, verdad? Algo le ha pasado a este hombre. Bueno, pues nosotros también contamos algo que no podemos callarlo. Por eso me gusta mucho esta expresión. Tengo que, en Lucas 9, le dicen los discípulos a Jesús, de ninguna manera vas a ir tú a Jerusalén. Tú te quedas aquí, porque aquí nos va bien, en la Galilea. Pero Jesús, endureciendo el rostro como pedernal, dice, tengo que ir. Y el tengo que es también lo que nos lleva a hacernos presentes en las periferias de la vida. Bueno, y he puesto aquí la canción Tengo que gritar. ¿La conocéis? Tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Bueno, preciosa. Bueno, entonces llegamos al encuentro de las dos mujeres y eso es una explosión, ¿verdad? Porque una le dice, ¿qué le dice Isabel? Dichosa tú que has creído, porque eso que te ha dicho, eso que has percibido, eso es verdad y se va a cumplir. Y María empieza a cantar el Magnificat. El Magnificat, que es un canto de mundo nuevo precioso. Porque todo lo contrario, Ángel, de lo que sucede en este mundo, ¿verdad? Que nos podemos reír, dice, eso nunca se dará. Nunca se dará o sí se dará, ¿verdad? Porque los pobres arriba. Y me acuerdo una vez, algo que os he contado a algunos una vez, que me encontré con un hombre llamado Chepi, en Montevideo.
de forma casual, pero me encantó lo que me dijo. Y este Chepi, pues tenía una pizzería y trabajaba con sus hermanos, estaba casado con varios hijos, pero a mediodía cerraban la pizzería. Ya no querían ganar más. Y entonces se dedicaban las primeras horas de la tarde en preparar con gente voluntaria 800 cenas para los pobres que estaban debajo de los puentes de Montevideo. Y salían con las cenas para dar de comer a esta gente, ¿verdad? Y llegaban allí y en vez de lanzarse ávidos a cenar, le decían: bueno, dejad ahí la cena, ya cenaremos. Primero vamos a hablar de Dios. Hay milagros grandes, y a esto somos enviados, a compartir, ¿verdad? Y nos sorprende mucho, ¿verdad? Cuando uno tiene los ojos abiertos, ve milagros a todas partes, porque ayer lo vimos claramente. Aquí en la capilla todo eran milagros lo que habíais visto, ¿verdad? Cuando uno tiene los ojos abiertos, si los tienes cerrados, pues no te ves ni a ti mismo. Bueno, entonces los enviados, pues resulta que no nos comunicamos a nosotros mismos, sino que comunicamos al Señor. Y esto es virginidad también. La virginidad es cuando uno no se cuenta a sí mismo, sino cuenta las maravillas del Señor, como hace María. Entonces no nos comunicamos a nosotros. Tenemos el altísimo honor de comunicar al que le damos besos, como hace nuestro amigo Pedro, que nos da besos y da besos, bueno, a Jesús también. Bueno, y aquí, ¿qué hacemos nosotros para comunicar? Bueno, pues fijaos esta frase que he encontrado preciosa de San Francisco. Algunos de los que estáis aquí sois también muy franciscanos, como la Maribel. Bueno, entonces, dice San Francisco a sus frailes, porque aquí son monjes, pero nosotros frailes, bueno, en el fondo, todos de la misma historia, de la misma familia, pero les dice: predicad siempre el Evangelio, y si fuese necesario, también con las palabras. ¿Os dais cuenta esto? Dice: predicad el Evangelio siempre, y si alguna vez es necesario, que sea también con las palabras. Pero antes, bueno, antes ¿qué está? ¿Qué está? Pues está la vida, comunica la vida, ¿verdad? Bien, ¿y hasta dónde comunicar? Hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8, hasta los confines de la tierra. Por tanto, hasta todo. No comunicarnos a nosotros, sino comunicar, como decía Juan de la Cruz, ese no sé qué, ese balbuceo, ese no sé qué que se nos ha quedado pegado al alma. Porque, como sabéis muy bien, podemos hablar de muchas cosas espirituales y no decirnos a nosotros mismos. Y uno puede a veces decir nada porque está para el arrastre y comunicar mucho. Como dice aquel pasaje del Evangelio, que dos fueron a orar, uno, pues una oración: te doy gracias, Padre, porque bueno, y el otro dándose golpes de pecho porque la vida le había molido mucho. Entonces, bueno, atención, ¿verdad? Esto, como, vale. Y por tanto, predicad siempre el Evangelio, y si fuese necesario, también con palabras, pero si fuese necesario. Porque lo que mejor habla es las obras. Por eso, los que vengáis esta tarde a saludar a las monjas carmelitas, veréis que en la puerta hay una frase escrita en piedra
que dice, callad y obrad, ¿verdad? Dice un texto también de San Juan de la Cruz. Bueno, y hasta los confines de la tierra. Por tanto, hacia los nuevos horizontes, ¿verdad? ¿Y dónde están los confines de la tierra? Pues ahora los confines de la tierra nos vienen a todas las ciudades, ¿verdad? Porque aquí en Burgos hay de muchas ciudades y en todos los sitios hay gente de muchos lugares, ¿verdad? Y nos vienen, bueno, aquí hay un movimiento muy bonito con los inmigrantes. ¿Y quién es el que nos acompaña en todo este proceso? El Espíritu, el Espíritu. Porque puede haber dificultades en este anuncio. Podemos encontrarnos con dificultades y que le den a uno las ganas de marcharse y se acabó, ¿verdad? Yo pensaba que esto iba a tener aplausos y no sé qué, y resulta que a veces en la vida no, y por eso en la fuerza y la presencia del Espíritu y la perseverancia, y por eso un gran carmelita, el Beato María Eugenio, decía que fuéramos amigos del Espíritu Santo. Y decía él, el Espíritu Santo que vive en la Iglesia nunca manifiesta mejor su presencia y su poder que bajo la presión de las fuerzas contrarias que parecen han de aniquilar o anular su acción. Cuando peor están las cosas es cuando el Espíritu viene, pamba, y se hace presente. Lo mismo que os habrá pasado en la vida, cuando veis una persona está mal, siempre hay alguien que se acerca por donde sea y echa una mano. Vale. Y algunas propuestas para este anuncio hasta los confines de la tierra. Primero, no tener miedo. No tener miedo. El miedo llama a nuestra puerta, pero la fe va a abrir y no encuentra a nadie. La fe rompe los miedos. Después, tender puentes. Nunca destruir puentes, siempre tender puentes. Dar abrazos, como hace aquí la María Luz, ¿verdad? Que da muchos abrazos, ¿verdad? Bueno, tender puentes. Después, que no se nos seque nunca la ternura y el cariño. Después, vivir el sínodo. Vivir el sínodo, que ya sabéis qué significa hacer un camino juntos. Como decía Santa Teresa, juntos andemos, Señor. Bueno, después otra cosa también muy bonita. Ver el mundo, verlo como una bendición. No nos es fácil, ¿verdad? Porque oímos demasiado que todo va mal, todo va mal. Y después prolongar la encarnación. Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Bueno, y me estoy pasando de la raya, ¿eh? Bueno, y ya termino lo último, para decir que cuando vamos a anunciar la palabra, lo que hemos encontrado al mundo, pues resulta que el Espíritu se nos adelanta. Y no somos los primeros en llegar. Y entonces es que hay mucha gente, aun sin saberlo, que ha recibido el Espíritu. Y por eso en la vida os habrá pasado que te cruzas con personas, santos de la puerta de al lado que dice el Papa Francisco, y descubres santos, personas excepcionales, viviendo la normalidad de la vida, viviendo en el barrio, en la vecina, el vecino. Se ha adelantado el Espíritu y nos inspira por medio de estas personas. Y también nos encontramos con personas a las que el alma se les asoma a los ojos. ¿Os habéis fijado en esto? En un encuentro de amigos de orar hace años, hablábamos de esto, de la mirada, y de lo importante que era mirar y mirarnos. Entonces, una de las actividades fue, no sé, algunos se acordará, a Charo se acordará, y la Maribel también se acordará, una de las actividades era salir por Burgos
y mirar a la gente. Bueno, entonces había en aquel tiempo una señora que vagabunda, ¿verdad?, que iba con todos los bártulos de su casa a cuestas y estaba sentada en un banco del Paseo del Empecinado, donde vivimos los carmelitas. Y claro, fueron saliendo todos y se ponían a mirarla, ¿verdad? Entonces agarró un cesto que tenía cataplum, ¿verdad? Bueno, pero encontramos a almas, a personas que el alma se les asoma en los ojos. Bueno, y también encontramos personas que embellecen lo que tocan. No solo dicen, qué sucio está esto, sino que lo embellecen. Y eso, pocos lugares hay tan bonitos para descubrir esto como este monasterio. Porque tuvimos la suerte de hacer el camino buscando a María, ¿os acordáis? Y encontrarnos con ese lugar, con la fuente, con los troncos viejos, pero que estaban allí para que nos sentáramos, ¿verdad? ¡Qué belleza han creado estos hombres! Realmente es admirable. ¡Qué belleza! Y no fuimos a la otra nogalera que íbamos a ir, pero también una fuentecita la han convertido en una fuente preciosa y en un lugar, bueno. Y ayer no sé si visteis también lugares de contemplación que había entre todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces hay gente que vive embelleciendo, embelleciendo. En este pueblo que estuvimos el otro día, que no sé si en algún momento os he dicho, Castil de Lences, qué maravilla de casas, oye, da lo mismo a veces tener una pared de una manera o de otra, pero tenían una cantidad de flores, ¿no es verdad? Una cantidad de flores, bueno, vale. Entonces, bueno, y después, eso, que con casi nada embellecen estos monjes. Y después encontramos también, porque el Espíritu se ha adelantado, gentes de paz, que transmiten paz y ánimo, que transmiten ánimo. Gente enamorada de la vida, que les gusta la vida. Y encontramos gente muy fiel, que ha desnudado el tiempo de prisas y alborotos, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser que...? Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Algunos conocemos a ¿cómo se llama la madre de Germán? Cristina. Bueno, Cristina tenía 2 hijos y tuvo un tercero con el síndrome de Down. Y entonces, toda la gente que se acercaba a felicitarla, miraban para otra parte y callaban, ¿verdad? Y entonces ella, le metieron el sufrimiento en el cuerpo, iba a los médicos, le dijeron, te va a durar poco, bueno, y así un día, y otro día, y otro día, y otro día, hasta que en un momento determinado, dice, me determiné, ¿verdad? Me determiné a vivir todo el tiempo que Dios quisiera con mi hijo de los ojos oblicuos, ¿verdad? Y a vivirlo con gozo, ¿verdad? Con gozo. Y ahí sigue viviendo el muchacho, que ya tiene bastantes años, ¿verdad? Pero que es una delicia y tiene, bueno, un don tremendo. Entonces, gente, eso, limitadas, pero enamoradas, que saben, bueno, y este creo que es el secreto de los amigos de orar. Nuestro amigo y hermano Fernando Domingo inventó esto, o qué sé yo, de dónde lo sacó, pero decía él que si nos juntamos, ¿verdad? Decía él que si en un cocido echas un buen chorizo, un buen tocino
y no sé qué, pues saldrá un buen cocido. Entonces, si aquí viene gente tan maravillosa como nosotros, pues saldrá algo bonito, Pedro, ¿eh? Y el encuentro se prolongará como se prolonga el perfume, no solo los días que estamos aquí, sino más adelante. Entonces, decía Santa Teresa, dice, a los que veo con estos ánimos, los amo mucho, y con estos me quiero juntar, porque me ayudan. Sin embargo, hay personas muy venidas abajo que te juntas, ¿verdad?, y sales con telarañas en el corazón. Bueno, y entonces ella decía que estas personas le congojan y, bueno, entonces el secreto de los amigos de orar, aunque le llamemos de otra manera, es este. Bien, por tanto, que brote de nosotros un grito de ánimo, ruaj, espíritu, ánimo, adelante, y un himno de gloria como el que cantó ayer el Salmo 150, ¿verdad?, que dijo, vamos a danzar, ¿verdad?, y entonces pues danzamos el Salmo 150. Bueno, y terminamos haciendo, ahí os he puesto una oracioncita del Papa Francisco. Una oración. Muy bien. Muy bien, ¿qué es eso de decir oracioncita? Hombre, por favor, por favor. Bueno, entonces, una oración, no María. Bueno, a ver, lo hacemos todos. Ponemos las palabras en tus oídos para que tú también lo digas, Rafa. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, de alegría para los pequeños. Aleluya. Id al mundo entero y Proclama el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Bueno, pues, amén, ya está. Perdonad por lo largo, pero bueno, ha sido así. te perdonamos, pero Más corto. Acordaos de la película, Libres. A ver, ¿qué dice la amiga Sandra? Imaginarnos que estamos en el Torreón. Una cosa muy rápida, Sí, una frase que muy rápida, bonita. Yo ya sabes que no cuento cosas largas. Apañados hubiéramos estado si Charo y Maribel y Charo hubieran estado todo el tiempo al pie de Jesús, porque han hecho de Marta muchísimas cosas. Un aplauso para A ver. Sandra, si te deja María Luz. Si te deja. ayer dijo Rafa una cosa, bueno, dijo muchas, pero una que me llegó al alma, y es así. Los lazos de la fe pueden incluso superar los lazos de la sangre, y creo que ese es el fundamento de Amigos de Orar.